Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Pues había estado revisando algunos artículos, me pareció pues que existen ciertos artículos que los médicos debemos de conocer, sí o sí, y en mi caso pues como neurocirujano en formación, como neurólogos, como cirujanos de columna, en el caso de los traumatólogos también. Existen ciertos artículos que son muy importantes para nuestro día a día como médicos. Me pareció importante hacer una revisión de ciertos artículos como estos, y pues frecuentemente me ha tocado estar rotando en la sala de shock trauma y pues hemos tenido muchos pacientes con lesión medular, con compromiso medular agudo, pacientes que chocan en moto, en carro. Y uno de los artículos más importantes que existen de este tipo, pues hace referencia precisamente al uso de esteroides en pacientes con lesión medular aguda. Este es un estudio que se conoce como NACIS 2, han salido 3 estudios de estos. Sin embargo, el NACIS 2 ha sido el más importante y hoy te los voy a platicar un poquito más por qué. Una de las razones por las cuales este estudio pues resultó importante tiene que ver precisamente con el journal o la revista en la cual se publicó, que en este caso es el New England Journal of Medicine, que pues como las personas que estamos en el área médica sabemos, una revista de mucho prestigio, un factor de impacto de 79.2, factor de impacto muy alto, y actualmente hoy en día este artículo tiene un total de 3.241 citas. Entonces, si ustedes se meten a Google Scholar, la revisan, tiene muchos artículos referenciando esta publicación, y eso es porque en el entonces tiempo en el cual se publicó existía muchísima investigación en relación al trauma espinal y a los medicamentos que podían mejorar el pronóstico y la evolución de estos pacientes. Como les comento, fue un artículo muy relevante en su época, y pues vamos a analizar sus principales resultados y características. De forma general estamos hablando de un estudio que resulta como resultado de una cohorte en el cual se realizan intervenciones en este tipo de pacientes. La pregunta de investigación básica es si la naloxona y la metilprednisolona resultan de beneficio para pacientes que tienen una lesión espinal aguda. Es un estudio que inició a desarrollarse en el año 1985 y que se llevó a cabo como un estudio multicéntrico en al menos 10 instituciones de los Estados Unidos. En este caso, los parámetros que ellos valoraron fueron precisamente los cambios en la función motora y sensitiva de los pacientes que llegaron a esta institución. El seguimiento se hizo con una valoración inicial a las 6 semanas y a los 6 meses, y como es muy importante al momento de valorar un artículo, es muy importante conocer de dónde viene el ingreso que se está considerando al momento de llevar a cabo este tipo de estudios. En este caso fue una beca del Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas y Eventos Cerebrovasculares de Estados Unidos, así como 2 instituciones farmacéuticas que fueron la Upjohn Corporation y DuPont Corporation, que fueron los proveedores de la metilprednisolona y de la naloxona respectivamente. Muy bien, entonces ahora cuando revisamos el artículo nos vamos a topar que pues realmente tenía pocos criterios de inclusión. Sin embargo, sí fue un estudio que consideraba múltiples aspectos como aspectos que no consideraban apto al paciente para incluirlo en el estudio. Dentro de los criterios de inclusión se mencionan aquellos pacientes con una valoración médica en la cual se evidenciara una lesión medular aguda con al menos 12 horas de evolución. Es decir, pacientes que tuvieran más de 12 horas de evolución no se consideraron dentro de este artículo. Y para aquellos pacientes que tuvieran pues la capacidad de firmar el consentimiento informado para incluirse dentro de este artículo. Aquellos pacientes que se excluyeron fueron aquellos pacientes que, por ejemplo, presentaban síndrome conocido como síndrome de cauda equina, que hace referencia a lesiones medulares muy bajas, pacientes embarazadas, pacientes que hubieran tenido alguna exposición previa
a medicamentos como esteroides o narcóticos, en el caso de la naloxona, pacientes menores de 13 años de edad o pacientes con los cuales el seguimiento no pudiera ser posible. En este caso se juntó un total de 487 pacientes, en los cuales del lado derecho podemos ver una tabla en la que se valoran las principales características demográficas de estos grupos. 162 pacientes asignados al grupo de la metilprednisolona, 154 al grupo de naloxona y un grupo placebo con 171 pacientes, de los cuales pues el predominio de estos pacientes era pues un paciente masculino de entre 20 y 24 años de edad. La principal causa de este tipo de accidentes fueron precisamente accidentes con vehículos de motor, como puede ser un automóvil o una motocicleta. Sin embargo, pues también existían pacientes con antecedentes traumáticos por caídas, por ejemplo. Y pues es importante valorar las características clínicas de estos pacientes, en los cuales muchos de ellos presentaban lesiones medulares completas y podían llegar a presentar cierto tipo de síndromes medulares. Sin embargo, según lo reportado en este artículo, 2/3 partes al menos de estos pacientes, casi 3/4 partes de los pacientes, no presentarán algún signo clínico o algún síndrome clínico identificable al momento de su valoración. Ahora bien, al considerar qué tipo de estudio se estaba haciendo, pues es un estudio en el cual se realizó una intervención, que en este caso fue la aplicación de un medicamento o un placebo. Los pacientes se vieron aleatorizados al momento de su ingreso y se les aplicó un bolo, ya fuera de naloxona, metilprednisolona o un placebo, para posteriormente dejarse con una infusión continua en las siguientes 23 horas luego del momento de su ingreso. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados del estudio? Y aquí es donde empieza lo bueno. El estudio publica y comenta que después de 6 meses, pues los pacientes tratados con metilprednisolona a las 8 horas de su lesión mostraron mejoría significativa en relación a los pacientes a los que se les administró únicamente placebo, y que esta diferencia en el beneficio de los pacientes tratados con metilprednisolona fue algo que se logró valorar en pacientes con lesión medular completa e incompleta. Uno de los puntos más importantes es que ellos mencionan que el corte en el cual dejaron de valorar una mejoría fue precisamente de 8 horas. Entonces, pues aquí tenemos varios datos importantes que analizar. Por ejemplo, si vemos del lado derecho tenemos la tabla de resultados que ellos reportan, en los cuales una de las cosas que nos llama la atención es que lo que reportan es el cambio en el valor de la valoración clínica de los pacientes. Ellos identificaron en este caso la función sensitiva de estos pacientes, y pues si nos ponemos a valorar el artículo como tal, si hacemos una revisión crítica de las características que ellos describen, nos vamos a dar cuenta que reportan un cambio en el score y no un cambio en el valor numérico de este score, por lo que nos puede resultar un tanto confuso, y es una de las situaciones que se criticaron al momento de la publicación de este artículo. Si bien se describe cierta mejoría, como podemos ver en relación a las 6 semanas y posteriormente a los 6 meses, pues es un artículo con una metodología que no fue del todo la más adecuada. Por lo tanto, la calidad de este artículo nos da por resultado múltiples controversias que han dado por resultado la validez que tiene actualmente, que se le considera un artículo de clase 3, evidencia clase 3, precisamente debido a las inconsistencias que encontramos en este artículo. Por ejemplo, una de las características que se valoró posterior al análisis de este artículo, al análisis de la metodología utilizada, es que se realizó un reporte sesgado. Es decir, al momento de valorar a los pacientes, ellos reportaban hallazgos que podían encontrar en una de las dos extremidades, la extremidad izquierda o la extremidad derecha, y lo que hicieron fue tomar el mejor resultado, siendo que eso no resulta representativo del estado clínico del paciente. Otra de las situaciones que se les cuestionó fue precisamente esta asignación del tiempo, que resultó un tanto arbitraria, de 8 horas, debido a que realmente no existía una evidencia en la cual se sustentara el hecho de intervenir a los pacientes con la administración de metilprednisolona o de naloxona antes o después de las 8 horas.
Y una de las situaciones que más aplica en este caso es algo que se conoce en la metodología como una falacia post hoc, que es aquella creencia de que un evento posterior es resultado de un evento previo solo porque este evento ocurrió antes. Es importante considerar aquí que estos pacientes no recibieron exclusivamente el tratamiento con metilprednisolona durante todo el periodo de tiempo de su valoración. Es decir, estos pacientes pudieron ser sujetos a múltiples sesiones de rehabilitación, pudieron recibir otro tipo de medicamentos durante este periodo de tiempo, por lo cual la mejoría que nosotros encontramos puede no resultar exclusivamente dependiente del tratamiento con naloxona o con metilprednisolona. Ahora bien, si nos topamos con el hecho de que pensábamos que los esteroides eran buenos para este tipo de pacientes, ¿qué es lo que dice la evidencia actual? Bueno, la evidencia actual, esto que estamos mostrando aquí es uno de los artículos publicados por instituciones internacionales, en este caso en la revista Neurosurgery. Actualmente tiene 356 citas y es un metaanálisis en el cual se valora el uso de los esteroides de altas dosis en pacientes con lesión medular. Uno de los puntos más importantes, y yo creo que es el mejor resumen que podemos tener de este artículo, es que la administración de metilprednisolona no está indicada, ni siquiera está aprobada para ese uso en pacientes con lesión medular aguda, esto según la FDA. Y actualmente no existe evidencia de buena calidad, de evidencia clase 1 o clase 2, en la cual se demuestre un beneficio clínico en los pacientes que fueron tratados mediante un bolo o tratamiento continuo con metilprednisolona. Y sí existe evidencia clase 3, como es este mismo artículo que estamos viendo. Sin embargo, existe evidencias controversiales en las cuales inclusive se menciona que los pacientes con tratamiento en altas dosis de esteroides pueden recibir y pueden presentar múltiples efectos adversos, dentro de los cuales se refiere a neumonía, un aumento de la tasa de infecciones, casos que reportan inclusive necrosis de la cabeza del fémur. De esta forma, es importante considerar, como les comento, cuál es la evidencia actual que tenemos al respecto. Como estamos viendo aquí, la evidencia actual está en contra del tratamiento con metilprednisolona o con algún tipo de esteroide para pacientes con lesión medular aguda. Y ahora, con lo que ya vimos, nos enfocamos ahora en cuál es el tratamiento que podríamos implementar en un paciente, un caso clínico, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de un ejemplo típico de nosotros en la sala de urgencias, que es hablar de una paciente joven de 25 años de edad que acude con nosotros posterior a presentar un accidente en motocicleta. La paciente, nos comentan los paramédicos, fue valorada inicialmente como inconsciente, sin respuesta a estímulos. En la escena del accidente no traía casco, la paciente por lo tal se intuba y se traslada con codeína cervical rígido a nuestra institución, en donde nosotros la valoramos en la sala de urgencias en 15 puntos en la escala de coma de Glasgow, sin respuesta al estímulo nociceptivo en las extremidades inferiores. Cuando nosotros valoramos los signos vitales de esta paciente, evidenciamos que la paciente se encuentra hipotensa. Se le realizan estudios de laboratorio, estudios de gabinete, estudios de imagen. Identificamos que en la tomografía de cráneo no se identifican alteraciones significativas, no tiene alteraciones en parénquima o alteraciones en el marco óseo. Sin embargo, al momento de valorar la tomografía de columna torácica, identificamos una fractura por compresión de la vértebra T3 con un desplazamiento posterior del cuerpo, con compresión de la médula espinal. En este caso, considerando lo que ya revisamos, el NACIS-2, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y las dos opciones que se nos listan aquí es precisamente el tratamiento con metilprednisolona o una opción que involucra la valoración por un servicio interconsultante, como puede ser traumatología o neurocirugía, y su fijación externa y posteriormente valorar su probable instrumentación vertebral. Entonces, considerando lo que ya vimos en este artículo, la opción correcta debería ser la segunda opción, debido a que la metilprednisolona no está indicada en pacientes con lesión medular aguda. Y ya para terminar, espero les haya gustado el video, espero hayan aprendido algo y espero estos artículos les sea de mayor entendimiento
En este caso siempre es importante analizar de una forma crítica la evidencia que se nos presenta para pues tomar una mejor decisión clínica al momento de valorar a nuestros pacientes y en nuestro quehacer médico del día a día, ¿verdad? Pues bueno, me despido, me llamo Walter García Ortiz, soy residente de neurocirugía aquí en el Hospital Universitario de Nuevo León. Avísenme si les gustó el formato del video, si quieren que revisemos más artículos. La idea sería estar revisando artículos en los cuales pues pueda existir duda acerca de la metodología, cuál es el mejor tratamiento recomendado para cierto tipo de pacientes, cierto tipo de casos, o aquellos estudios en los cuales presenten alguna duda. Con todo gusto me pueden mandar un mensaje y pues lo estaremos revisando, ¿sale? Sin más por el momento, pues me despido y les mando un saludo.